Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la paciencia, por dar este espacio, este tiempo de su vida para aprender herramientas fundamentales en nuestra vida, para el día a día, para las situaciones que tenemos que enfrentar en nuestro diario vivir. Y estoy convencido que esto que van a aprender el día de hoy va a ser de gran ayuda, de beneficio para sus vidas, como lo ha sido para la mía, el estudiar, aprender herramientas que nos ayudan a filtrar esos estímulos estresantes que todos vivimos, que todos pasamos y que todos van a ser parte de nuestra historia. Quiero compartirles en este momento mi pantalla para dar inicio al programa que va a tener una duración de 60 minutos y más adelante voy a ir explicando lo que vamos a ir haciendo, cómo se va a ir desarrollando todo este proceso poderoso para nuestras vidas, para nuestra historia, para ser agentes de transformación en este mundo que tanto necesitan. Bienvenidos al programa Filtrando Estímulos Estresantes, parte de un programa de 7 capítulos que trabajaremos lo que se llama el liderazgo en gestión emocional. Durante los últimos 20 años, algo que he realizado cada mañana de mi vida es tomarme una taza de café. Es ese proceso que he descubierto que hacer café es todo un arte. Es algo que definitivamente a veces lo damos como por sentado, pero realmente hay un arte en el desarrollo en el desarrollo. Pocas veces en nuestra vida contemplamos los pasos que desarrollamos y solo nos enfocamos en el resultado final como lo más importante, ese paso final de tomarnos en la taza de café. Sin embargo, para tener el producto, el elemento indispensable es la calidad del producto, pero también el sabor indiscutible del filtrado que nosotros los demos. Esto es algo que yo fui aprendiendo alrededor en el proceso de mi vida. Incluso lo perfeccioné con mi hijo que estuvo trabajando un tiempo en una empresa local de café, donde me empezó a educar o a enseñar en este proceso. Pero nuestra vida es exactamente de la misma forma. Vamos repitiendo durante años las actividades, esperando que los resultados, que en muchas ocasiones no son ni siquiera lo que nosotros deseamos. Esperamos que las cosas cambien, que las cosas sean diferentes, o por lo menos lo que nosotros hemos pensado en nuestra mente ni siquiera se acerca a la realidad. Pareciera que nos enfocáramos más en el deseo, más que en la dinámica que usamos esperando que por arte de magia las cosas sean mejores. Todos en el transcurso de nuestra vida tendremos y viviremos focos de tensión que determinarán la calidad de vida que nosotros vivimos. Y ser autor de nuestra propia historia es ser capaz de ser protagonista en ese palco de nuestra existencia. Sé que muchos me podrán decir en este momento, bueno, pero ¿cuál es esa vida que tú hablas? Una vida donde las circunstancias no gobiernen mi estado emocional, una vida donde pueda dormir profundamente sin sufrir de insomnio, una vida que me levante en las mañanas sin sentir ese dolor de cabeza o de cuerpo que no sé ni de dónde proviene, o asumo que es la edad, pero hoy yo que tengo la oportunidad de trabajar con tantos jóvenes, me encuentro con jóvenes que padecen estas mismas situaciones o estas mismas circunstancias, como si eso realmente es para las personas ya de avanzada edad. Una vida donde los nervios se ven reflejados en la falta de apetito o una alimentación insana, que le llamamos ahora chatarra, comida chatarra o caída de cabello.
una vida que no sufra por cosas que aún no han sucedido y que lo más seguro nunca vayan a suceder. Tenemos esa realidad de anticiparnos a los hechos o a las situaciones que probablemente o que ya van siendo reconstruidas en nuestra mente como una realidad. Y el objetivo que yo quiero alcanzar a través de este espacio, de este momento, es poder brindarle herramientas de uso continuo que les sirvan a todos ustedes, que las puedan aplicar en su diario vivir para tener una mejor calidad de vida. Hemos carecido, y una de las razones que yo más evalúo y analizo, es que hemos carecido de una educación que nos prepare para ser, que nos prepara para ser buenos profesionales, diría, ¿no? Más que para ser líderes de nuestra existencia o líderes de nuestras emociones. Nos preocupamos más por lo que vamos a estudiar, por ese intelecto, que cómo aplicarlo en la vida cotidiana o en la vida diaria. La educación socioemocional ha sido olvidada. Hoy el acelere de la vida, la búsqueda de riqueza, de elogios, la necesidad neurótica de poder, de reconocimiento, nos ha dejado a un lado esta manera de vivir. Vamos a estudiar en este programa el comportamiento y la construcción del pensamiento y cómo proteger la emoción. Cómo tenemos que nosotros ser protectores de esa emoción y salvaguardarla como algo apreciado o precioso en nuestra vida. Es curioso que las cosas que nosotros valoramos, que le hemos dado un sentido de valor en nuestra vida, le compramos incluso hasta un seguro para protegerlas. Nos compramos un seguro de vida para dejarle un legado económico a nuestras familias. Compramos un seguro para un auto por si algo sucede. Y en la realidad es que nos tendríamos que hacer la pregunta si tú realmente estás protegiendo tu emoción. Mi nombre es Paul Donato. Denme un segundito para volver a poner la cámara. Todo este tema estamos aprendiendo todos en el mundo tecnológico. Sobre ecología, como la de Sandra Pascoe, quien creó bolsas biodegradables a partir del papel. Es muy importante que todos usemos nuestra creatividad para poder tener un mundo mejor. Gracias. Se me ocurre algo. Por favor, saquen todos su libro y van a leer el capítulo 5 en lo que reviso sus trabajos. Ok. Vamos a ver. Bueno, no sé cómo volver a ponerme la cámara. Ah, ya la vi. Disculpen. Esto es. Ok. Mi nombre es Paul Donato. Para los que no me conocen, y esta es la primera vez que estoy interactuando con ustedes, yo soy un enamorado, diría, de la vida. Creo que no existe nada más importante en nuestra vida que Dios. No creo en las casualidades, creo que hay un plan trazado en la historia de nuestra vida y que estamos llamados a ser protagonistas de la historia, en ese anfiteatro de la vida. Mi propósito de vida es poder guiar a las demás personas a eso que llamamos destino, ese llamado que de alguna manera Dios nos va trazando, y uno de mis planes y mis proyectos de vida es poder influir en los demás para que puedan encontrar ese sentido existencial. Durante estas próximas 7 semanas que dura este programa de gestión emocional, a través de 7 espacios consecutivos todos los días jueves, durante 60 minutos, vamos a tener la oportunidad de aprender herramientas socioemocionales para el diario vivir.
Esas herramientas que van a estar basadas principalmente en la inteligencia de Cristo y cómo Él aplicaba estas herramientas en su vida para desarrollar el plan, el propósito de su propia vida. La idea es que nosotros podamos, a través de este aprendizaje, poder aplicar estas herramientas a nuestra vida personal y poder así alcanzar el propósito, el proyecto, lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y el doctor Augusto Curi, creador de la teoría multifocal, que se consideró una persona atea durante muchos años de su vida, reconoció los aportes de muchos psicólogos, filósofos de la historia como Freud, John Rogers, Skinner, Viktor Frankl, Eric Fromm, Howard Gardner, pero ninguno se detuvo en un momento a analizar o estudiar intensamente el rescate del liderazgo del yo. Vamos a trabajar sobre ciertas terminologías que van a ir aprendiendo en este proceso. Como tampoco estudiaron en profundidad los papeles de la memoria y la estrecha relación del proceso de construcción de pensamientos en el proceso de transformación de la emoción. Encontró también que estudiar la mente de Cristo era algo fascinante, que su aplicación de toda su capacidad sobrepasaba las fronteras de la ciencia y pudo realizar a través de su pensamiento que donde la fe actúa, definitivamente la ciencia calla. Fue indiscutible debido a que siempre estudió ese comportamiento psicológico, y es curioso que hemos estudiado la vida de Cristo desde la parte religiosa o la parte teológica, más sin embargo, no de su parte humana, esa parte psicológica, psiquiátrica, esa parte emocional, de cómo se conducía él y que de alguna manera nos ha dejado un legado, nos ha dejado una manera de ver la vida, de cómo aplicarlo para nuestro diario vivir, para que igual que él podamos nosotros lograr los propósitos, podamos lograr el camino, el objetivo y nuestro plan de vida. ¿Qué vamos a hacer durante este proceso? Primero vamos a estudiar los comportamientos y construcción de los pensamientos. Y luego que analicemos y aprendamos cómo se construyen los pensamientos, les voy a brindar ciertas herramientas para proteger la emoción. ¿Cómo la vamos a proteger? Vamos a hablar sobre el RAM, registro automático de la memoria. Les voy a explicar en breves momentos con la presentación que voy a hacer de qué estoy hablando. Voy a hablar sobre las ventanas light y las ventanas killer o las ventanas paralelas. Son las tres tipos de ventanas que el doctor Augusto Curi habla en sus escritos, en sus libros, en sus enseñanzas. Explicaré un poco sobre la memoria de uso continuo, el autoflujo y el yo como autor de nuestra propia historia. Explicaré de qué trata ese tema del yo como autor de nuestra propia historia. Hablaré también sobre el gatillo de la memoria, eso que acciona de alguna manera los archivos que tenemos dentro de nuestra mente. Hablaré también rápidamente, no voy a profundizar mucho porque esta enseñanza, esta herramienta que les quiero brindar está enfocada principalmente al tema de la protección de la gestión de las emociones, pero más adelante en los próximos programas voy a profundizar en los males del siglo XXI y lo que está afectando hoy a la humanidad, que tiene que ver con el síndrome del pensamiento acelerado. Y hoy se van a llevar una herramienta poderosa que el doctor Augusto Curi la utiliza y la ha utilizado en más de 20,000 sesiones psiquiátricas, prácticas. Yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, conocerlo personalmente, estar en los institutos de él, ver la realización de lo que hacía y cómo aplicaba esta herramienta del DCT, que no se nos va a olvidar: dudar, criticar y determinar. Voy a ir explicándolo más adelante. Voy a terminar dándoles 5 herramientas de protección de la emoción que ustedes se van a llevar, que las deben de aplicar
diariamente a sus vidas, porque esto sin práctica, sin desarrollo, sin conciencia, sin ponerlo en práctica, sería como guardar un vestido que tanto nos gusta para lucirlo, pero lo dejamos en un closet esperando que la polilla o el moho lo corroa. Y al final, bueno, voy a terminar con un cierre analizando la vida de Jesucristo en sus últimos días de agonía y cómo él aplicó el DCD en ese momento. Entonces voy a dar inicio a la primera filmina para darle explicación de lo que quiero yo tratar en este día. Ok, si vemos aquí, la memoria está dividida en diferentes espacios. O sea, más bien el cerebro está, todo el sistema de nuestra mente está dividido en diferentes espacios. Lo que llamamos RAM se llama el registro automático de la memoria. Un segundito. Okay. El registro automático de la memoria. ¿Qué es el registro automático de la memoria? Es lo que nosotros 24/7 estamos registrando en nuestra mente, consciente e inconscientemente. Nosotros no somos como las computadoras que podemos elegir qué queremos grabar y qué queremos dejar de grabar. Estamos registrando dentro de nuestra mente absolutamente todas las cosas que se van a ir depositando en diferentes archivos, unos que llamamos las ventanas live, que son las ventanas o las áreas donde se quedan grabados los momentos placenteros de nuestra vida que nos regalan ciertas emociones que nos hacen recordar esas experiencias. Todo esto definitivamente está ligado al sistema sensorial a través de la observación y los sentidos que nosotros le damos. También tenemos lo que llamamos las ventanas killer. Las ventanas killer son todos esos hechos traumáticos que vamos nosotros desarrollando a lo largo de nuestra vida, en ese proceso de la historia de nuestra vida. Esos momentos donde emocionalmente nos hemos visto comprometidos o afectados, haciendo de eso, vamos a ponerlo de esta manera, un trauma. Y en ambos casos, tanto en las ventanas light y en las ventanas killer, podríamos desarrollar lo que llamamos las ventanas WP, que son ventanas reforzadas dentro de nuestra mente, dentro de nuestro interior, que nos hacen tener emociones inconscientes y conscientes en nuestra vida. Tenemos lo que llamamos, o el doctor Augusto Curi habla sobre el autoflujo. El autoflujo se produce por medio de los pensamientos a partir de las ventanas. Es esas sensaciones que, denme un segundito. Son esas sensaciones que vamos generando, pero que van fluyendo en nuestra mente, en las cuales nosotros no tenemos ningún control. Se pensaba que nosotros teníamos una mente consciente de nuestros pensamientos, sin embargo también tenemos un movimiento dentro de nuestra mente que es involuntario y que no lo podemos controlar. Por eso también es que cuando nosotros dormimos tenemos sueños que son productos de ese autoflujo que va pasando en todas esas recámaras de nuestra historia y va recreando momentos y emociones que para nosotros tienen un sentido y que son recreados en la imagen, en esa imaginación, en la imagen de nuestra mente. El doctor Augusto Curi también habla sobre el yo. El yo tiene que ver con ese pensamiento consciente que nosotros tenemos. Esos pensamientos que nosotros estipulamos o que le damos conciencia a esa realidad o que nosotros dirigimos nuestros pensamientos. Y la realidad es que nosotros necesitamos tener conciencia para poder administrar y construir estas ventanas de pensamiento para poder tener la vida placentera que todos buscamos, que todos queremos. Nuestras ventanas son construidas por experiencias.
por nuestras experiencias con el mundo, con el autoflujo y por nuestro yo, nuestra conciencia crítica. Cada experiencia, pensamiento y sentimiento es producido por el autoflujo o por el yo. Son esas dos maneras realmente que esos pensamientos o esos sentimientos se desarrollan o se realizan. Son cristalizados en la ventana de nuestra memoria, interfiriendo en la manera como observamos el mundo y a las personas y a nosotros mismos. Nosotros cuando observamos vamos dando una interpretación de lo que hemos aprendido como manera consciente, de lo que significa, pero también por lo que hemos sentido vamos generando esa interpretación que le damos al mundo, a las personas y repito, a nosotros mismos. Las ventanas pueden ser construidas por nuestra propia vida, por los medios externos, por el autoflujo, o pueden ser formadas por la conciencia crítica del yo. Yo les podría decir que todo lo que nosotros vivimos en el transcurso de nuestra historia desde que nacemos, incluso antes de nacer, ya vamos percibiendo en el seno materno, vamos percibiendo emociones que le vamos generando interpretaciones a lo largo de la vida y le vamos generando conciencia, pero en muchos casos son inconscientes también. Podríamos decir que la condición de nuestros aprendizajes de vida, nuestra área socioeconómica, nuestra área cultural, las culturas influyen. Todo eso, nuestras experiencias positivas y negativas van construyendo ventanas donde nosotros le vamos dando referencias a cada una de esas imágenes que van respaldadas por emociones que vamos generando y que de alguna manera se quedan grabadas en eso que llamamos ventanas y que en ciertos momentos o en muchos de nuestros momentos accedemos a ellas de una manera voluntaria o, vuelvo a repetir, de una manera inconsciente. ¿Qué es la memoria existencial? La memoria existencial es todo eso que va creándose y va desarrollando la existencia de nuestra vida, lo que nosotros somos o lo que nosotros reflejamos al mundo. Y la realidad es que para poder nosotros tener una vida saludable, es necesario construir plataformas saludables en nuestra memoria de uso continuo. Nosotros tenemos lo que llamamos la memoria existencial, que es esa memoria que ya está, ha ido construyendo nuestra personalidad, pero nosotros accesamos todos los días a la memoria de uso continuo. Yo le podría dar un ejemplo. La memoria existencial podría ser, en esta metáfora, podría ser como, el espacio de una urbanización, de una barriada. Sabemos que existe la barriada, sabemos cómo se llama, sabemos cuántas casas hay en esa urbanización, pero la memoria de uso continuo es la que nos permite accesar a eso que nosotros hacemos el recorrido diario de nuestra vida, dándole un sentido existencial, un sentido diario en nuestra vida. La memoria de uso continuo es la que más utilizamos porque es la que nos da las referencias de dónde está una farmacia, dónde está una tienda, dónde podemos ir a comprar ciertos elementos o cómo podemos accesar o llegar a ciertos lugares. Es porque esa memoria de uso continuo nos va guiando, nos va dirigiendo en el proceso hacia el objetivo que nosotros queremos. Sin embargo, en esa memoria existencial también está alojado toda la información general de todo lo que nosotros conocemos y sabemos y le damos sentido. En esta filmina, que parece un poco complicada, pero ya de alguna manera también la he ido explicando, tenemos lo que llamamos las ventanas paralelas, las ventanas like. Las ventanas like, como le dije anteriormente, vienen a través de las creencias o las posturas que nosotros podríamos tener. Por ejemplo, una ventana like puede ser que es ser inteligente. O sea, cómo construyo
lo que significa ser inteligente. Cuanto más ventanas paralelas lais, más es el campo de visión psíquico ampliado. ¿Qué les quiero yo decir con esto? Que a medida que nosotros tenemos situaciones en nuestra vida que nos van generando un trauma o una situación de desagrado, una situación emocional que nos afecta, mientras nosotros construyamos alrededor de esa experiencia ventanas light, dándole una razón lógica, una razón emocional alrededor de ella, nos va a permitir que en los momentos de nuestra vida que el autoflujo quiera accesar a esa ventana, inmediatamente va a estar como protegida, va a estar como blindada para que sea filtrada y no llegue a la afectación emocional que de repente nos surgió en esa primera experiencia. Por eso que nosotros, delante de una situación, tenemos la capacidad de construir los pensamientos para tener la gestión emocional adecuada de nuestra vida. Si hay algo que nosotros no nos gusta, lo que estamos sintiendo, que estamos percibiendo, podemos darle un sentido alrededor de ese espacio para poder proteger nuestra emoción. Por ejemplo, quiero darles un ejemplo y que me pasa mucho en este tránsito de mi vida trabajando con jóvenes, donde encuentro a veces creencias en esos chicos, producto de los padres, producto de maestros, producto de personas que tienen un sentido de liderazgo o de importancia en la vida de ellos y que de alguna manera esas palabras han ido generando ventanas killer, ventanas que hacen que sus comportamientos y su forma de confrontar o desarrollar la vida se vean contaminadas y vamos a ponerle esta palabra, estirpadas en su pleno desarrollo que deberían de realmente tener. Entonces, palabras como, por ejemplo, yo sé, no sé, te digan, es que tú nunca haces las cosas bien. Eso inmediatamente dentro de su mente, repetitivamente se puede convertir en una ventana killer, doble P, donde cualquiera acción que sienta o que no pueda realizar, en vez de accesar a la ventana like, vuelve a accesar a la ventana killer y refuerza esa emoción, haciendo sentir realmente la creencia de que no es bueno o que es un burro o que nunca lo va a poder lograr. Entonces nosotros necesitamos trabajar a través de esa experiencia y por esto estas herramientas que hoy le estoy brindando son herramientas que ayudan a poder cómo hacer para filtrar ese proceso y poder construir ventanas paralelas dentro de esos acontecimientos de nuestra vida. Por ejemplo, una ventana light puede ser ahogada por ventanas killer. Y ahí, por ejemplo, en la imagen inferior vemos una ventana light que puede ser un sueño que uno tenga, un logro que uno quiere alcanzar, una visión que siente en su corazón que va a lograr en su vida, pero alrededor los componentes de las conversaciones que van generando, las personas que se van encontrando en el camino, las personas que nos van rodeando, van minando alrededor de ese sueño ventanas killer que de alguna manera asfixian o ahogan nuestros sueños. Por eso nosotros tenemos que tener eso que el doctor Curi habla, el yo consciente, el yo como autor de nuestra propia historia y no dejar que las circunstancias sean las que estén escribiendo los capítulos de nuestra vida. Nosotros podemos a través del yo construir, que eso es lo más maravilloso. Nosotros nos capacitamos en la vida, vamos desarrollándonos en la vida, vamos aprendiendo, pero estas cosas se han ido delegando o se han ido perdiendo porque no le hemos dado la importancia que realmente se le debió haber dado en los colegios o en los centros de educación. Se ha ido dejando a un lado. Es por eso que tenemos que tener esa capacidad de elogiar, de trabajar los regaños
como aprendizajes para ir construyendo esas ventanas paralelas en nuestra vida para poder nosotros tener una vida emocional saludable. Voy a ponerles este video, lo voy a compartir. Voy a compartirles este video y continúo. Registrar o archivar las experiencias psíquicas en la memoria no es el proceso opcional del hombre, es más un proceso involuntario e inevitable. La memoria no puede ser apagada, como les decía en el registro automático de la memoria. Y el grado de emoción de los eventos dicta la calidad y la intensidad de ese registro. Nuestra mente no para y es un fenómeno de las grandes responsables de la lectura de la memoria y la construcción de los pensamientos. Y el doctor Curie nos habla que para la inteligencia multifocal, la teoría que él desarrolló, el yo, nuestra capacidad, es libre de elegir cuáles son esos pensamientos que produce.
El síndrome de pensamiento acelerado, que les hablaré en en las próximas intervenciones, es es una realidad que se está viviendo hoy, que es globalizado por el exceso de la información de los patrones de belleza o los principales condicionamientos que nos va implementando, nos va aplicando la vida, donde las creencias nos hacen jugar un papel de que realmente es o no es indispensable. El síndrome de pensamiento acelerado está muy unido al tema de la información, a la información o los patrones que se van dando a través de la tecnología. Y uno de los síntomas, varios de estos síntomas que le estoy poniendo a continuación, la agitación, dificultad de concentración, pérdidas de placer por las pequeñas cosas, insomnio, irritabilidad, amanecer cansado, pérdida de la memoria, son algunas de las consecuencias de este síndrome de pensamiento acelerado. Y es posible que tú tengas alguna o muchas de estas condiciones y en realidad lo que tú estás pasando o estás padeciendo es de este síndrome que está afectando a la humanidad el día de hoy. Algunos síntomas, por ejemplo, o psicoadaptaciones que se va desarrollando en nuestro cerebro a raíz de este síndrome de pensamiento acelerado. Unos síntomas pueden ser la depresión, la agitación intensa, la insatisfacción y necesidad constante de muchas actividades. Yo veo, a veces escucho personas que dicen, no, es que yo soy multitasking, yo hago mil cosas a la vez. Pues a veces ese multitasking es realmente un síndrome de pensamiento acelerado porque si no actuamos o nos manejamos en esa condición, sentimos insatisfacción por las cosas que estamos haciendo. Ahora les voy a regalar esta herramienta para nosotros poder utilizar o poder administrar lo que es los pensamientos. Y esta es la que el doctor Curi llama la práctica del DCD. Por favor, ahí donde estás ahorita mismo, repite conmigo DCD, para que no se les olvide. ¿Qué significa DCD? DCD significa dudar, criticar y determinar. O sea que cuando nosotros en algún momento de nuestra vida tengamos una emoción no deseada, lo primero que nosotros debemos hacer es aplicar este DCD. Dudar de ese sentimiento, criticar ese sentimiento y determinar salir de ese sentimiento para poder nosotros lograr tener la salud emocional que esperamos y logramos. Si no logramos aplicar este DCD, esta propuesta, los pensamientos nos van a robar nuestra espontaneidad, la capacidad de superación y energía, y vamos a ser, sin darnos cuenta, esclavos de nosotros mismos. Vamos a ser esclavos de las condiciones y de la realidad. ¿Qué no funciona? ¿Qué no funciona bien dentro de las emociones? No funciona bien intentar parar de sentir. Cuando nosotros intentamos parar de sentir, lo único que estamos haciendo es reforzar la ventana que nos está haciendo sentir la emoción. Otro que no funciona sería intentar olvidar que estás sintiendo eso. Yo digo que son como esas personas que quieren meter la cabeza dentro del agujero como las avestruces, olvidar de estar sintiendo eso es algo que mientras más lo intentamos, más lo que hacemos es reforzar. Vamos a ver. Tercer punto, intentar distraerse. Esto es un camino a veces equivocado, ¿no? Veo que personas dicen, voy a tomarme unas cervecitas para ver si me distraigo. O buscan alternativas paralelas, pero lo único que hace es que
una vez que pasa ese acto momentáneo, vuelven al mismo punto, incluso hasta un estado peor. Otra cosa que no funciona es intentar ignorar la emoción. No podemos intentar ignorar la emoción porque es un acto involuntario, es algo que está dentro de nuestro interior y que no podemos controlarlo. Lo que podemos controlar es los pensamientos que nos surgen de esa emoción. Esto puede aliviar momentáneamente, pero corremos el riesgo que el sentimiento se transforme en algo más fuerte, aprisionando el yo. O sea, podemos usarlo, pero eso no nos va a dar la solución de lo que nosotros queremos. Por eso les voy a regalar 5 técnicas para proteger la emoción. Y la primera, para que no nos olvidemos, como las 5 manos los 5 dedos de la mano, es darse sin esperar un retorno a nadie. Ese es el primer punto, la primera técnica que nosotros tenemos que aprender a utilizar para poder gestionar y proteger nuestra emoción. Número 1, darse sin esperar nada a cambio, sin ese retorno. A veces tenemos una alta expectativa o hacemos o realizamos las cosas en nuestra vida esperando un retorno inconsciente o un retorno de las cosas. Esas expectativas creadas en nuestra mente de alguna manera nos aprisionan el yo porque no son cumplidas de la manera que nosotros esperamos o queremos. Segundo, sería no exigir lo que otros no pueden dar. Y es algo que a veces o continuamente vemos el mundo a través de nuestra vida, nuestra observación, de nuestras creencias, nuestro juicio, y esperamos que las otras personas actúen de la manera que nosotros actuamos, esperamos que ellos actúen de la manera que nosotros esperamos, y muchas veces no podemos exigir que ellos nos den lo que no pueden darnos. Esto para mí ha sido una práctica muy interesante, por ejemplo, en el transcurso de mi historia, de mi vida, en mi relación familiar, yo puedo compartirles que yo pude entender y comprender a mi familia. Fui un chico que crecí con muchas carencias, necesidades, crecí en un ambiente protegido, pero no el deseado, como muchas familias o muchos hijos pueden crecer. Y uno va construyendo esas condiciones en su mente, pero el entender que nosotros no podemos exigirle a los demás que nos den cosas que no nos pueden dar, nos libera de esa prisión emocional que en muchos momentos nos ponemos. La tercera sería no actuar con el fenómeno de acción-reacción. Este es un fenómeno que yo le he llamado el 3 con 1. Hace unos días le hablaba a mi hijo y le comentaba sobre aquí en Panamá el método de calificación, bueno, para pasar es 3. Pero nosotros para pasar a un nivel mayor tenemos que aplicar el 3 con 1. Vamos a ponerlo de esa manera. ¿Qué significa 3 con 1? Que cuando una situación nos afecta emocionalmente, tendemos a veces a ser impulsivos y al ser impulsivos no estamos protegiendo nuestra emoción. Es como si nosotros tuviéramos una herida que le ponemos sal y reaccionamos hacia eso. Entonces tenemos que ser consciente en el yo, ser consciente y tomarnos los 30 segundos, por eso le llamamos 30, 3 con 1, 30 segundos, que es donde la mente empieza a analizar ese yo, lo que está sucediendo, y luego actuamos y decimos. ¿Cuántas veces en nuestra vida reaccionamos antes de pensar, hiriendo a las personas que más amamos, hiriendo a las personas que más queremos, o diciendo palabras, como vimos en el video, palabras a nuestros hijos o a las personas que están alrededor, provocando ventanas killer dentro de su ser que los aprisiona en esa cárcel emocional? Qué bueno que ahorita mismo ustedes están teniendo estas herramientas porque sé que a raíz de esto ustedes se van a tomar ese 3 con 1 antes de reaccionar, antes de accionar o reaccionar de una manera que no es la más adecuada. Antes de continuar, quisiera que se pusieran a pensar en cuántos momentos de su vida han reaccionado y después que han tirado la bomba atómica, en ese momento, a los segundos, se reconocen y se dan cuenta de que metieron la pata, que no hicieron lo que era correcto y ya no saben cómo echar para atrás.
Y acuérdense que el registro automático de la memoria va a grabar todos esos acontecimientos y no es que, bueno, vamos a borrar esto y entonces al final vamos a, olvídate de esto, esto no lo vamos a poder, eso no lo vamos a poder hacer. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos porque en nuestras bocas hay un poder transformacional. Número 4 es conquistar el terreno de la emoción antes que la razón. Tenemos que trabajar en ese terreno emocional y de alguna manera buscarle una parte lógica. Pero a veces actuamos de una manera al revés. Le buscamos una razón a lo que emocionalmente no tiene sentido. Pero cuando nosotros nos damos esa oportunidad de conquistar ese terreno emocional y le damos una razón lógica de ese sentimiento que estamos teniendo, por ejemplo, que actúe de una manera y me sienta herido, yo le voy a buscar una razón. La razón es que esa persona me está brindando, me está dando algo que no sabe o que no me puede dar lo que no tiene. Y eso estoy buscándole una razón para poder conquistar la parte emocional y no dejar mi emoción desprotegida. Y el número 5 sería el quinto punto, sería el perdón. Algo sumamente importante. El perdón nos libera, nos libera de esa esclavitud. Cuando nosotros perdonamos, nos abrimos, porque detrás de una persona herida, detrás de una persona que hiere, hay una persona herida. Y el perdón es la herramienta más poderosa para liberarnos de eso, junto con el elogio. Si nosotros practicamos esta herramienta, por ejemplo, alguien nos ataca o nos dice algo que nos hiere, yo inmediatamente, en vez de actuar, reaccionar antes de pensar, voy a perdonar a esa persona porque no sabe lo que está haciendo. Inmediatamente también voy a elogiar a esa persona. Voy a buscarle algo positivo a esa persona y eso inmediatamente destruye cualquier ventana emocional, cualquier ventana que se pueda incorporar dentro de nuestra mente, liberándonos y protegiendo nuestra emoción. Yo les pongo un ejemplo. El día de ayer tuve que salir a hacer un trámite en el Seguro Social y en el Seguro Social hay pocas personas trabajando debido a todo lo que estamos viviendo en estos momentos. Entonces llegué a hacer un trámite que normalmente tienes que llenar un papel, tienes que llevar un documento, una carta, y además de llevar una carta para poder hacer la gestión, llenar el formulario, pagar, y después de pagar tienes que regresar 3 días después, pero ya ustedes saben que ahora mismo el tema del movimiento es un poco complicado. Entonces yo llego, veo a esta persona que tiene la cara de teléfono ocupado, entonces me encuentro que la persona está, no sé, la veo, la observo, veo que no está bien, y cuando le presento mi documento, lo primero que me empieza a sacar son las reglas automáticas, ¿no? Yo me puse a pensar de que definitivamente tenía que utilizar el poder de la empatía, que es a través de estas técnicas también, y en vez de reaccionar como un derecho que todos tenemos de poder accesar a esa información, yo me puse a comprender a esa persona, su situación, su etapa, y entendí el grado de riesgo que también esa persona está viviendo. El estar allí trabajando al servicio de todos también la pone en riesgo a ella y a su familia. Y de alguna manera eso se lo agradecí y la persona automáticamente cambió su postura, liberándome de todos los requisitos y ayudándome. Y un trámite que era de 3 días se terminó haciendo en horas, en un momentito, y lo resolví. ¿Qué les quiero yo dejar con esto? De que nosotros tenemos que aprender a proteger nuestras emociones, porque si no las protegemos, los únicos que vamos a ser afectados vamos a ser nosotros mismos. Quiero yo terminar en este momento con este mensaje, con este cierre sobre la inteligencia de Cristo. El maestro de maestros también atravesó el caos emocional. Poco antes de ser detenido y muerto en ese jardín de la vida,
estaba en ese jardín del Getsemaní. Judas, que todos lo conocemos por los escritos, venía en camino con más de 300 soldados, con escoltas, y en ese jardín se estaba preparando el maestro para soportar lo insoportable. Él estaba viviendo ese momento emocional porque tenía la capacidad de poder observar y ver lo que se estaba por venir. Él tenía que enfrentar el día a día. Tenía que enfrentar lo que iba a suceder prácticamente en pocas horas. Tenía que ser enjuiciado en 4 ocasiones antes de ser muerto, o más bien condenado. Tenía que ir a la casa de Anás, a la casa de Caifás, tuvo que ir a donde Herodes, de Antipas, y por último, escuchar el juicio de Pilato, para luego ser condenado. Él tendría que soportar su caso de manera diferente. Él sabía que él estaba muriendo de una manera injusta y penosamente, pero tenía que proteger su emoción. Y la pregunta que yo les haría es, ¿quién conseguiría gestionar sus pensamientos y ser líderes de eso mismo en esa situación? ¿Quién realmente podría gestionar los pensamientos ante tanta situación, ante tanta presión? ¿Quién pensaría en sus alumnos en esas circunstancias? Porque no nos olvidemos de que Jesús estaba en el huerto de Getsemaní con 3 de sus alumnos. Él entró en el anfiteatro de la vida, de su mente, en ese territorio emocional, y comenzó a ser autor de su propia historia, sin permitir que las circunstancias gobernaran su vida. Pero por algún motivo, podía recapitular todas esas situaciones dolorosas y hasta injustas que iba a tener que vivir. Su pensamiento aceleró su emoción, pero sabía que no podía ser esclavo de sus pensamientos anticipados. Algo sumamente difícil cuando nosotros tenemos ese foco de tensión. Pero para sorpresa de los discípulos, que lo consideraban imbatible, él dijo que su alma estaba profundamente angustiada hasta la muerte. Eso lo podemos ver en el libro de Mateo, ¿no? Mateo 26, 38, si lo quieren buscar en la Biblia. Fue una expresión que Jesús brotó de sus labios, hablándole a esos discípulos que lo consideraban un héroe, un hombre imbatible. Sus discípulos se sacudieron al verlo así, de esa manera, y se asombraron más aún cuando empezaron a ver los síntomas psicosomáticos que estaba presentando. Le faltaba el aire, tenía sudor excesivo y tuvo un síntoma rarísimo que la historia lo deja reflejado como un tope de la cúspide de ese foco de tensión que él vivió, que le llaman hematidrosis, que lo tengo aquí apuntado porque la palabra es un poquito, hematidrosis, que es un sudor sanguíneo. Pero en un instante, cuando el volumen de tensión era enorme, él se levantó. Él se paró y se puso de pie. Su yo salió al escenario, dejó de ser víctima de sus pensamientos, entró en la escena, pero esta vez como director de su emoción. Es admirable que nunca perdió el control, a pesar de estar al límite de su situación. Cristo ha sido estudiado de diferentes maneras, de diferentes ángulos, desde el ángulo religioso, teológico, pero estudiarlo desde el plano psicológico, psiquiátrico, sociológico, la verdad que es un baño de lucidez. No quiso que sus discípulos fueran héroes perfectos, sino que sino que no tuvieran miedo de llorar, de declarar sus sufrimientos, de abrirse con algunos íntimos y en especial a gestionar por lo menos mínimamente sus pensamientos y sus emociones. Yo recuerdo cuando era niño,
Mi abuelo, que bueno, ya falleció hace muchos años, yo tendía mucho a llorar, lloraba mucho, expresaba mi, y también era mucho por la condición de vida y mis experiencias que estaba viviendo en ese momento, lloraba mucho y él de alguna manera siempre me ponía una canción y me la cantaba, que decía que los hombres no deben llorar, pero le agregaba la palabra huevazones en vez de decir por cosas. Para él ver mi llanto no era una expresión de mis sentimientos, sino un producto de una condición que podía de pronto manejar, pero realmente no lo podía manejar. Y es admirable que el profesor, nuestro Señor, en la cúspide de su dolor, entrenó a sus discípulos para ser autores de su propia historia. Mientras oraba y clamaba a su Padre, hacía ejercicio psíquico de primera. Su mente se había convertido en el teatro de terror, pero intentar prepararse para lo insoportable era algo realmente inaudito. Aún ese foco de tensión, él implementó y desarrolló esta técnica que el doctor Curi nos habla del DCD. Dudó de la fuerza del miedo, criticó sus ideas perturbadoras y determinó ser libre. Jesús utilizó la herramienta del DCD, que esa herramienta es la que se están llevando el día de hoy, y reafirmó salir del público y entrar en el escenario y ser protagonista de su propia mente. Gobernó con increíble maestría su angustia depresiva y su crisis de ansiedad. Su emoción se tranquilizó y su capacidad de pensar volvió a ser libre. Eso explica y eso me hace entender definitivamente esa reacción de amor y hasta poética que tuvo con Judas al momento de su traición. Para esos 3 alumnos que enseguida lo decepcionarían al máximo, Pedro negándolo, Juan y Santiago que lo abandonaron al momento de que más lo necesitaba en su presencia, fue para ellos que lo frustrarían con sus acciones, que el profesor de la vida les enseñaría la mayor lección de protección de las emociones. Y yo quiero culminar recapitulando estos 5 principios como herramientas que debemos trabajar en nuestra propia historia. Número 1, no nos vamos a olvidar, darse sin esperar un retorno, darse sin esperar nada a cambio. Número 2, no exigir lo que otros no nos pueden dar. Número 3, actuar con el fenómeno 3 con 1. Recuérdense, actuar con el fenómeno acción-reacción. Número 4, conquistar el terreno de la emoción antes que el de la razón. Y número 5, que no nos vamos a olvidar, recordar que la mayor venganza contra un enemigo es el perdón. Y si le agregamos elogiarlo, sería funesto y poderoso. Así que bueno, yo con esto quiero dar por cerrado este espacio, no sin antes agradecerles a todos ustedes por esta oportunidad que me han regalado de poder llegar a sus casas, a sus oficinas, por haberme prestado sus oídos. Quiero agradecer a ANTAI, la Autoridad Nacional de Transparencia, que por medio de esta iniciativa busca trabajar una visión de prevención, porque a veces trabajamos más en la reacción, si no tenemos que ser proactivos, sino en la prevención para que podamos vivir una vida transparente, una vida ética, una vida con valores, una vida que realmente pueda transformar la vida y el mundo en que nosotros vivimos. Nos unimos, tanto ANTAI como mi persona, a este sueño del doctor Augusto Curi de que en algún momento de nuestra vida todas estas herramientas y toda esta dinámica de aprendizaje sea implementada
sea implementada en los colegios, en las escuelas, que sea aprendida como herramientas de salud emocional para poder tener una vida plena. Recordemos que los verdaderos líderes son los que son capaces de liderar su propia historia y poder escribir los mejores capítulos de ella. Le dejo los datos de la institución. Ahí están, ANTAI Panamá, en todas las redes sociales, tanto la mía también. Me sigan por favor en mis redes sociales, en Instagram, Facebook y mi página web. Y con mucho gusto los espero el próximo jueves a las 11 de la mañana. Vamos a cambiar el horario por un tema que tenemos en la mañana, a las 11 de la mañana. Y voy a compartirles el segundo tema, que se llama Reinventándonos en el caos. Yo creo que es algo que nosotros estamos viviendo en estos momentos y necesitamos reinventar nuestras vidas, pero a través de la protección y de nuestras emociones y a través de la construcción de los pensamientos. Yo les dejo todos mis datos para no alargar más el tiempo. Dejo mis datos y con mucho gusto me pueden escribir de manera personal. Les voy a dejar mi celular también, 6612-2103. Para los que están afuera de Panamá, 507-6612-2103. Mi número de teléfono directo. Me pueden escribir y cualquier cosa que requieran, necesiten y que pueda yo aportarle, ayudarles en el desarrollo de estas herramientas y ayudarlos en este proceso de vida, con mucho gusto cuenten conmigo. Vuelvo y repito, mi nombre es Paul Donato y les agradezco de todo corazón el haberme escuchado el día de hoy. Muchas gracias. Veo que tengo varios chats aquí. Voy a ver si hay algo que pueda contestar en este momento. Igual, con mucho gusto, ya les dejé mis datos y me pueden escribir directamente. Ok, muy bien, muy bien. Perfecto. Son puras recomendaciones, no las había visto. Perfecto, súper. Bueno, esta enseñanza ha quedado grabada y los próximos días voy a subirlo, les mantendré al tanto. Sigan las redes sociales de ANTAI, sigan mis redes sociales y ahí les diré dónde va a estar alojado esta capacitación, este desarrollo, este seminario. Si hay alguna persona que no lo pudo tomar, no lo pudo escuchar y quiere continuar en este proceso de las próximas 7 semanas para cambiar nuestra historia a través de estas herramientas de socioemocionales. Les agradezco mucho de todo corazón nuevamente por haberme permitido llegar a sus casas, a sus hogares, a su familia, y espero y confío en Dios de que esto sea de ayuda maravillosa para que puedan construir y escribir los mejores capítulos de su historia. Muchas gracias y hasta luego.